presidente regirá sobre un gobierno militarista y autoritario en Francia. Le Pen, a la que muchos consideran una neofascista. En cuanto a Macron, la juventud lo detesta ampliamente por su rol como ministro de Economía en el actual gobierno del Partido Socialista, el cual ha reprimido brutalmente las huelgas y las protestas masivas de los jóvenes el año pasado contra la ley laboral regresiva de este partido socialista. Y para analizar este tema y las próximas nuevas votaciones que se van a hacer en Francia, recordemos que hay una segunda vuelta en ese país europeo, nos acompaña esta mañana nuevamente Oliver Gassiot, quien es profesor de Derecho Constitucional y quien pues la vez pasada nos hizo un análisis muy interesante previo a la primera vuelta en las elecciones en Francia, y ya viene una segunda vuelta, don Olivier, y pues parece que la situación está candente en Francia. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué el descontento de tanta gente del sector joven, principalmente francés, allá? Sí, Buenos días. muy buenos días. Sí, es una elección, como lo vimos la semana pasada, un poco peculiar, que cambió bastante las cosas. Y finalmente teníamos algo como dos propuestas muy distintas, lo hablamos la semana pasada también, pero en lugar de, estando en una segunda vuelta, intentar reunir, digamos, los dos lados, los dos candidatos se quedaron bien en su línea de fuego, para decirlo así. Arrancó con Emmanuel Macron, efectivamente les había mencionado eso, que hasta el mismo domingo en la noche se vio que ya para él había ganado las elecciones. Faltaban 15 días de campaña, pero él se pensaba ya victorioso y presidente de la República. Y este error que había subrayado, él lo está haciendo todavía. El mismo lunes, cuando estábamos hablando, él se fue a una empresa en Francia, Whirlpool, que todos conocemos, y él fue a hablar con la representación sindical y con los altos funcionarios de esta misma empresa. Mientras tanto, que Marine Le Pen se fue a hablar con los obreros. Estoy explicando rápidamente lo que pasa, es que se está por cerrar esta empresa. Entonces, ella mostró empatía hacia la gente que está sufriendo esta situación, mientras tanto que Macron se mostró elitista, se fue a hablar con la gente del sindicato, etc. Entonces, realmente esta segunda vuelta llegó a subrayar algo. Otra evolución muy importante, otro cambio fuerte, es la caída de lo que llamamos el Frente Republicano. Es decir, que en 2002, cuando el padre de Marine Le Pen se presentó, digamos que un 80% de los franceses, porque fue el resultado final, 82 contra 18, 82 para Jacques Chirac, 18 para el padre, pero toda Francia, los periodistas, etcétera, dijeron tenemos que hacer un frente republicano, y todos dijeron vamos a votar contra Marine Le Pen, es decir, Chirac, no estamos apoyando a Chirac, pero vamos en contra de ella. En la misma noche de la primera vuelta, los que normalmente iban a decir eso, los más a la izquierda como Mélenchon, etcétera, dijeron no a Macron, no a Le Pen. Entonces, diciendo, no vamos a votar, vamos en pro de, no vamos a dar consignas, digamos, no vamos a decir por quién tienen que votar ustedes, entonces, ni Macron ni Le Pen. Entonces, estamos en la situación que esta juventud está, antes del resultado de la segunda vuelta, ya en contra de este presidente. Y una gran parte, digamos, de la población francesa está en esta situación de no confiar en Le Pen, pero de igual manera, estamos hablando de no confiar en Le Pen, pero pasó de 18% a un aproximado por el momento de 40%. Es decir, desde esta perspectiva, ya de una cierta manera Le Pen ganó, quebró el Frente Republicano, y segundo está alrededor del 40%. Otro punto importante es que cuando hablamos la semana pasada de la caída de los partidos políticos tradicionales, el Partido Socialista de gobierno, que su ala izquierda está buscando asociarse al Partido Comunista o a Mélenchon, y su ala derecha está diciendo, mira, con Macron vamos a intentar hacer algo para salvar lo que les queda. Y la derecha cortó la cabeza rápidamente 2 días después de los resultados de la primera vuelta de Fillon, que era su candidato, y ahora también se están dividiendo porque muchos fueron a apoyar a Macron directamente diciendo, mira, yo podría ser ministro de eso, yo podría ser primer ministro de eso, cuando ellos hicieron campaña hasta el domingo pasado en contra de Macron, y que estamos seguros que el lunes a las 8 de la mañana harán campaña contra los candidatos de Macron. Entonces, es una situación totalmente, ¿cómo la podría calificar? Extraña, al menos. Extraña, sí, porque da la sensación de que así como se han manifestado algunos jóvenes en Francia, Olivier Gassiot, va a haber un abstencionismo muy alto, o eso es lo que pareciera que puede pasar en la segunda vuelta en Francia, y que no hay claridad sobre a quién puede beneficiar, o sí, esta molestia
este descontento de un sector de los votantes hacia los dos candidatos que están actualmente. Sí, exacto. Hubo un debate, fue el miércoles por la noche, en Francia, entre entonces Le Pen y Macron. En 2002, Jacques Chirac se negó a hacer debate contra Le Pen. Y esta vez sí, Macron dijo, sí, voy a hacer un debate. Y el debate fue muy sorpresivo para mucha gente, porque fue muy agresivo, muy duro, para nada en la tradición francesa, que normalmente es una tradición que vamos a hablar del fondo, vamos a hablar bonito, entre comillas, es decir, mostrando que uno tiene referencias en la literatura, etcétera, etcétera. Esta vez no fue para nada eso. Entonces, más visceral, más el estilo, digamos, de los debates de los Estados Unidos, que son muy dados a eso. Es el punto mío, iba a llegar a eso. Es decir, que es realmente eso. Ya nos perdimos lo que éramos franceses y llegamos a los norteamericanos. Es decir, nada de fondo, pero te pego, me pegas, te pego, me pegas. Punto. Entonces, nada de debate realmente de fondo. Y los dos perdieron esta posibilidad de una cierta manera. Es decir, de uno, encarnar el cambio, Macron, y la otra de decir, mira, estoy en la oposición, o más bien soy el verdadero cambio, a diferencia del otro. Yo soy el que va a defender Francia, mientras tanto que él es la globalización, el multiculturalismo, etcétera, etcétera. Entonces no llegamos a eso. Pero para subrayar un punto sumamente importante, el jueves en la mañana los comentaristas dijeron, sí, Le Pen perdió el debate, etcétera. Sí y no. ¿Quién ganó las elecciones en Estados Unidos? Porque Trump hizo lo mismo. ¿Qué necesita Le Pen para ganar más votos? Necesita ganar a la izquierda de la izquierda. Y ellos no querían escuchar debates técnicos sobre cómo vamos a mejorar el oro, cómo vamos a poder salir, no. Querían empatía. Ella lo mostró. Él que mostró ser tecnócrata, frío, clasista. Pero puede, y disculpe que lo interrumpa, no, Olivier, ¿puede una candidata de la ultraderecha francesa ganarse la simpatía de la izquierda francesa? Suena un poco contraproducente, extraño. Sí, voy en el sentido de su primer comentario, el abstencionismo. Existe una teoría en derecho electoral que dice que existe el abstencionismo diferenciado. El abstencionismo funciona mejor para Marine Le Pen que para Macron. ¿Por qué? Marine Le Pen es en cabeza del primer partido de Francia. Si llega a 40%, tiene el único partido que sobrepasa los 20%. Es decir, el doble o más del doble del segundo. ¿Me explico? Macron es un movimiento, lo habíamos comentado. Entonces, ¿cómo se va a manifestar eso? El abstencionismo está siempre en favor de ella. Digamos que la gente que quiere votar por Marine Le Pen va a votar por ella 80%. Emmanuel Macron estamos en 55, 65. Entonces, más abstencionismo, resultado del debate, más posibilidad para Marine Le Pen, tal vez no de ganar, pero de acercarse a los 45, algo parecido. Y entonces, ella hubiera quebrado el Frente Republicano. Otro punto que no desarrollé, la derecha, una parte de la derecha se pronunció en favor de ella y se pasó literalmente al campo de ella, hicieron un acuerdo de gobierno. Entonces, la derecha de la derecha ya está pensando pasarse o ya pasó a Marine Le Pen, y la otra parte del centro y la izquierda de la derecha pasó a Macron, o lo está pensando. Entonces estamos en un movimiento totalmente revolucionario en el sentido literal, que no sabemos lo que vamos a hacer el lunes. Porque repito lo que dije la semana pasada, esa es la segunda vuelta, queda la tercera y la cuarta, que son las elecciones en la Asamblea Francesa. Entonces realmente creo que sí, desgraciadamente, Macron tal vez ganó las elecciones presidenciales, pero tal vez con su actitud en las 2 semanas perdió su presidencia. Y el hecho de que no tenga partido, como usted ya bien lo mencionaba, le complica formar gabinete, ¿no? Sí, porque si realmente... Porque hay que destacar y hay que recordar que es lo que tiene su movimiento, como usted lo decía. Exacto. No un partido. Entonces, el problema es que él quiere presentarse como la renovación total de la política francesa. Problema, el mismo domingo, los que vinieron a su fiesta de como si ya hubiera ganado las elecciones, son viejas cabezas que conocemos desde hace 30, 40 años. Primer punto. Segundo punto, todos los que fueron detrás de él durante estos 15 días, viejas cabezas también de los partidos políticos, que sea del Partido Socialista, del centro derecha o de la derecha, hasta eso. Y si él realmente quiere hacer una renovación total, primero tiene que encontrar 577 candidatos para las elecciones. Gracias, eso lo dice todo. Sí, y para las elecciones parlamentarias. Exacto, a la Asamblea Nacional Francesa. Y eso significa echar los demás del Partido Socialista, etcétera.
difícilmente lo podrá hacer. Eso es el primer punto. Y el segundo punto, si realmente quiere una renovación total, necesita algo muy específico de Francia, es toda la podríamos llamar así, la tecnocracia que tenemos, es decir, los altos funcionarios que tenemos. No existe como él lo está, como podría decirlo, él quiere hacerlo como en Estados Unidos, el spoil system, es decir, cuando entra un presidente, corta todas las cabezas y cambia todas las cabezas de la administración. En Francia no es posible, porque son funcionarios públicos. Tienen, para decirlo a la manera tica, tienen el servicio civil protector. Es mucho más fuerte que acá, sobre todo para los altos funcionarios. Entonces, tal vez podría hacer algunos movimientos, pero difícilmente lo podrá hacer. Además, otro punto importante, en su posible presidencia, él dijo ya de antemano que quiere como primera decisión por parte de la Asamblea que le delegan a él la función legislativa a través del artículo 38. Entonces él quiere, mira, soy yo, quiero el cambio y lo voy a hacer yo directamente a través de la presidencia y las ordenanzas que se llaman del artículo 38 de la Constitución. Eso Entonces, le generaría una delegación. Sí. Le generaría problemas, me imagino que. Sí, porque ya antes de las elecciones tiene esta apariencia de yo no escucho a nadie, etcétera. Ayer, por ejemplo, hoy todavía está en mi pueblo, y fui a ver a la gente le estaba hablando en la calle y dije, pero tiene que escucharnos, tiene que quitar eso. Él dijo, no. Con una sonrisa, además, que muy sarcástica, entonces con el gusto a la gente. Entonces, no va a haber luna de miel, o parece al menos que no va a haber luna de miel. Ahora, parece claro lo que a la gente no le gusta de Macron, pero, y a la clase obrera principalmente, como se lo mencionaba, sí. Pero, ¿qué no le gusta al francés, al votante francés de Marine Le Pen? Ok, volvemos a lo que dije la otra semana. Tenemos con los resultados de las elecciones una Francia cortada literalmente en dos. Oeste, Macron, este, norte y sur en pro de Marine Le Pen. Hay un geógrafo, Christophe Guilly, que sacó un libro ya, o varios libros ahora, hace 5 o 6 años, que explica eso perfectamente. Y hasta podríamos decir que, aunque existieran algunas especificidades francesas, en Estados Unidos es lo mismo, lo que llamamos la Francia periférica. Es decir, grandes ciudades, que sea París, Lyon, Marsella, que todos conocen, o las grandes capitales provinciales, integradas en la globalización, lo que llamamos los vencedores de la globalización, que tienen buen salario, que les gusta el oro, la Unión Europea, poder circular, etcétera, que están bien tranquilos con eso. Y del otro lado, la Francia periférica, es decir, la que no está en la globalización, que no está en las capitales provinciales o nacionales y que sufren de esta globalización. Y esta Francia representa 60% de la población. Entonces, eso era muy interesante ver los votos porque se veía justamente azul marino, provincias enteras, es decir, en pro de Marine Le Pen con puntos rojos, es decir, las grandes ciudades que votaban por él. Entonces, y eso es tal vez lo más grave, esta separación absoluta. Por un lado, no me está entendiendo porque pienso que hay que renovar la economía, etcétera. Macron, del otro lado, no nos están entendiendo porque nosotros estamos sufriendo por migración, problemas económicos, desaparición de las empresas, desaparición de los servicios públicos, etcétera, etcétera. Entonces, es como algo irreconciliable. Es por eso que creo que utilicé esta palabra la semana pasada. Es un poco la teoría marxista. Tenemos dos clases sociales separadas que están en lucha la una contra la otra. Entonces estamos como un siglo y medio atrás, 1848, para hablar así en la historia francesa. Y Macron ha propuesto algo para matizar esto, porque Macron es pro Unión Europea. Sí, porque me imagino que él está consciente de que hay una Francia, otra Francia, que no se siente satisfecha y se siente excluida de los logros de la Unión Europea, digámoslo así. Sí, la propuesta de él es más Europa aún. Es decir, lo que está proponiendo es un ministerio de las finanzas para hacer una armonización a este nivel, un gobierno también europeo. Entonces él dice, es el único candidato a haber dicho eso, más Europa, pero mucho más Europa, y quiere liderar eso. Pero eso no parece un eslogan muy atractivo para los que critican Europa. No, para nada, justamente, no es para nada atractivo para ellos, es más de lo que odian. Entonces, obviamente no es una solución, pero para él la solución pasa por eso, es decir, tenemos que favorecer el desarrollo económico, entonces eso pasó por la flexibilización del derecho laboral, por ejemplo. Entonces la gente obrera, pobre, humilde, etcétera, va a tener que aguantar eso más. Entonces es por eso que le estaban pidiendo los colegios, los estudiantes, etcétera, estaban manifestando contra la ley El Khomri, que flexibilizaba el mercado laboral. Él dice, quiero hacer eso, pero más. Entonces realmente no les está hablando, es lo que intentaba decir antes, es decir, no quiso hacer empatía, me explico. Entonces, la gente, hay en los periódicos como Le Monde, que para nada es de ultraderecha, un artículo de un artista diciendo, pero ya la gente lo odia, señor. Nos faltan 3 días para las elecciones. Entonces, luna de miel no creo. Y aún así tiene posibilidades de ganar, ¿verdad? No, Él, sí, digamos.
La pregunta antes era, ¿Marine Le Pen tiene posibilidades o no de ganar? Pienso que le va a ser difícil, pero ¿qué quiere ganar? Es la pregunta, me explico. Y tal vez Macron se equivocó en eso. Es ganar las elecciones presidenciales, tenía 20%, no tenía que hacer nada para ganar eso. Pero tenía que ganar la presidencia del otro lado, me explico. Entonces, desde este punto de vista parece difícil. Entonces, Marine Le Pen difícilmente puede ganar, pero siempre me acordaré de algo. Elecciones en España, la derecha ganó las elecciones. No, atentado, pasó la izquierda. Y en Francia sabemos que desde hace 2, 3 años, y lo vimos 2 días antes de la primera vuelta, un atentado en cualquier momento es posible. Y Macron no tiene ninguna legitimidad desde este punto de vista. Es el punto débil en el debate que apuntó Marine Le Pen, es decir, él tiene relaciones en su entorno muy cercano a los islamistas. Una de las asociaciones francesas, así, radical, dijo, apoyamos al 100% a Macron. Él no logró responder, no, más bien mostró que el multiculturalismo lo está apoyando. Entonces, algo de este estilo esforzaría el campo de Marine Le Pen por mucho en este sentido. Pero estamos hablando de cosas excepcionales. Ok, gana Marine Le Pen. Si fuera a ganar Marine Le Pen, ¿qué va a pasar? ¿Con Francia, su participación en la Unión Europea, podríamos hablar de un Frexit? ¿O es muy exagerado hablar de algo así? Ok. Como ya pasó en el Reino Unido, que sí, hizo un referendo y se separó de la Unión Europea, y que le está costando mucho hacerlo, de hecho. Les sí. quieren cobrar una factura muy alta a los británicos. El asunto es el siguiente, es el mismo problema que Macron, encontrar una mayoría en el Parlamento para hacerlo. La particularidad de la Quinta República Francesa es tener un presidente y un gobierno, porque es un régimen parlamentario, pero un presidente y una mayoría parlamentaria. Hoy en día, ni Macron ni Marine Le Pen tienen o parecen poder tenerlo. ¿Me explico? La idea es muy sencilla. Macron tiene un movimiento, no un partido. Entonces le será difícil. Marine Le Pen tiene un partido y es por eso que pienso yo que está haciendo campaña en este sentido, es que con la caída del Frente Republicano puede esperar tener más diputados. No para tener la mayoría, porque la mayoría absoluta es de 290 diputados, si no me equivoco. Entonces estamos lejos de eso. Ellos están hablando de 90 o de 100%. Tienen que saber algo. A diferencia de Costa Rica, nosotros tenemos un escrutinio mayoritario de 2 vueltas. ¿Qué significa? Estados Unidos e Inglaterra es una vuelta. Es decir, usted gana, usted pierde. Entonces, 2 partidos políticos, los republicanos, los demócratas. En Francia tenemos 2 vueltas, entonces tenemos 2 polos. ¿Qué significa? El Partido Socialista más un apoyo, que fue el Partido Comunista y después el Partido Verde, y la derecha y el centro derecha. Pero hoy en día, con lo que pasó después de la primera vuelta, la destrucción del Partido Socialista, el movimiento de Macron, que no es un partido político aún, Mélenchon, que es un movimiento también, entonces no sabemos cómo va a salir eso. Entonces, las probabilidades son o una asociación de, ¿cómo se llama?, a la alemana, es decir, centro-izquierda, centro-derecha, en pro de Macron, o con un gobierno contra Marine Le Pen, pero podría ser lo mismo con Macron, es decir, una asociación del centro, para decirlo así, apoyando un gobierno, pero entonces Marine Le Pen no tendría posibilidad. Y del otro lado tendríamos lo que llamamos los soberanistas, los que están en pro de Francia, de salir de la Unión Europea, etcétera, pero con 2 irreconciliables. Tenemos 2 líderes distintos, el mejor en este sentido, Mélenchon, pero las tropas están a la extrema derecha y no se pueden asociar. Es por eso que cuando la gente dijo, pero está criticando mucho a Mélenchon porque fue el primero en decir no a Macron, no a Le Pen, pero la gente se está equivocando, él tenía razón para él. Me explico. Es que Le Pen no es su enemigo, es su adversario, porque tiene la misma clientela política. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Será difícil en ambos casos, que sea Macron o que sea Le Pen, tener una mayoría política. Bueno, vamos a ver cuándo son las elecciones parlamentarias en Francia. 6 semanas más. En 6 semanas más. Ahí veremos. Entonces, este domingo sabremos qué pasa. Exacto. Y bueno, ahí continuará entonces la situación en Francia. Muchísimas gracias Con mucho gusto. a Olivier García por este análisis que nos hace de la segunda ronda de votaciones en Francia. Vamos a un corte y ya regresamos.